Pues buenas tardes, bienvenidos a esta quinta edición del curso de Buenas Prácticas en Investigación Clínica que se organiza desde IDIVAL. Eh, bueno, pues es un honor estar aquí un año más y ver que el programa tiene una excelente acogida y que hay entre los perfiles de las personas que se han inscrito, gente que tiene ya una trayectoria profesional dilatada en el ámbito sanitario. El programa va dirigido a, mm, todo tipo de perfiles, pero va muy dirigido a aquellas personas que tienen interés o responsabilidades en el ámbito de la investigación clínica. La formación en buenas prácticas de investigación es un estándar a nivel mundial. Existen programas de este tipo en miles a lo largo del mundo y se adaptan en cada uno de los centros a las circunstancias. Las propias grandes empresas farmacéuticas promotoras de investigación clínica organizan sus propios programas y esto es así porque los estándares, la exigencia de la investigación sobre pacientes son muy altos, tienen un marco definido muy estricto y cuyo conocimiento es imprescindible para poder acometer investigación clínica con rigor. De hecho, se recomienda que todas las personas que son implicadas en ensayos clínicos desde el ámbito de la investigación, de la coordinación, de la gestión, hagan formación periódica en este ámbito. Las sociedades internacionales recomiendan una formación al menos cada 3 años. Y con este programa nosotros damos respuesta a esa necesidad. Quiero dar las gracias desde aquí a Johnson Johnson porque un año más nos ayuda en el desarrollo de este programa con su patrocinio. Un programa que está desarrollado íntegramente por personas de nuestro ámbito, ¿no? Personas que tienen experiencia en el ámbito de la gestión, del soporte y de el propio desarrollo de la investigación clínica, con perfiles, como habéis visto, muy variados, que van desde investigadores de diversas especialidades, a jurídicos, a técnicos en gestión o a personal que está en unidades de soporte como la unidad de ensayos clínicos que coordina la doctora Blanca Sánchez. El programa tiene una duración prevista de 8 días, 8 tardes. Con los años hemos aprendido que es mejor hacer programas más cortos, aún así aún sigue siendo un poco largo, pero está cortado a lo imprescindible, sesiones cortas de media hora y dejaros espacio también para turno de preguntas, ¿no? La información la podéis ver, está en nuestra web, no entraremos en ella en detalle en esta primera sesión, pero vamos a revisar desde aspectos generales de la investigación clínica, nuestras estructuras de soporte, la unidad de ensayos clínicos, aspectos éticos y regulatorios, el propio contrato, la gestión de medicación, la gestión de muestras, los sistemas de calidad. Bueno, hay gestión de datos, que es otro ámbito muy importante. Eh, eh, es decir, son muchos temas muy distintos, todos ellos importantes, que son los que se trata de cubrir de una manera somera y entrando en pocas profundidades, porque requeriría mucho más tiempo a través de este programa. El programa lo coordinamos la doctora Blanca Sánchez, coordinadora de ensayos clínicos, y soy Galo Peralta, director de gestión del instituto, y hoy empezaremos con las sesiones de la doctora Blanca, que nos va a hablar como coordinadora especialista en farmacología clínica y con mucha experiencia en el soporte a los ensayos, dar unas pinceladas en la introducción de los conceptos más importantes de la investigación clínica, entrar ya en materia con los principios de buenas prácticas clínicas de los que se nutre este curso, basados en la Conferencia Internacional Armonizada de Buenas Prácticas Clínicas, y acabará la tarde con hablando de la Unidad Central de Apoyo a la Investigación Clínica,
de nuestra comunidad autónoma, la unidad de ensayos clínicos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Sánchez. Muchas gracias, Galo. Muchísimas gracias por la introducción de Galo. Hoy es una sesión yo creo que para intentar establecer el marco en el que se encuadran las buenas prácticas, las normas de buenas prácticas clínicas y, bueno, pues desde ese punto de vista, como ha dicho muy bien Galo, para empezar, las normas de buena práctica clínica, aunque afectan a cualquier investigador, haga el tipo de investigación clínica que haga, claramente se han convertido en un estándar obligatorio y no puede haber ningún investigador, prácticamente no puede haber ningún agente implicado en ensayos, en la ejecución de ensayos clínicos o en el entorno de ensayos clínicos que pueda evitar el tener formación en estas normas de buena práctica clínica. Por tanto, vamos a centrar hoy un poco el tema, pues haciendo una pequeña introducción a la investigación clínica y sobre todo en el ámbito de los ensayos clínicos. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Esto no es una cátedra, se puede interrumpir cuando se necesite. Los NIH han definido lo que es investigación clínica como aquella que está orientada al paciente y incluye los estudios epidemiológicos, los del comportamiento y la investigación de resultados y de servicios en salud. En el 99, en 1999, la Asociación Americana de Colegios de Médicos publica un artículo que se llama Investigación Clínica, una llamada nacional a la acción, y aquí sitúa la investigación clínica como un componente imprescindible de la investigación médica en salud y en salud, buscando producir un conocimiento de valor para poder entender la enfermedad humana, poder prevenirla, poder tratarla y poder facilitar la promoción de estilos de vida en salud. Por tanto, entre los objetivos de la investigación clínica están los que figuran en la diapositiva: identificar las causas de enfermedad, como no puede ser de otra manera, desarrollar nuevos tratamientos, el estudio de tendencias y evaluar las formas en las que, por ejemplo, la genética puede estar relacionada con la enfermedad. Pero lo que nos importa, además de los objetivos, son las implicaciones que tenemos. Y las implicaciones se mueven en dos ámbitos que son complementarios. El primero, el asistencial. No cabe duda que la investigación clínica mejora la práctica asistencial. Hay montones de publicaciones en literatura médica que hablan de que aquellos centros, aquellos hospitales, por ejemplo, que tienen mayor cantidad o que desarrollan mayor número de ensayos clínicos, van parejos con su calidad, con la calidad de su práctica asistencial. Y además es un estímulo para el profesional. Es decir, muchas veces el profesional se pierde en el quehacer del día a día, que es su objetivo principal, la asistencia, la atender a los pacientes, y muchas veces no tiene elementos que le permitan llegar hasta las máximas consecuencias o darle al paciente la mejor atención posible en el sentido de conseguir el objetivo último, que es la curación o por lo menos una calidad de vida importante. Esta investigación clínica en muchas ocasiones es el estímulo profesional que quiere dar respuesta a preguntas que en ocasiones todavía no tienen solución. Y el segundo ámbito de las implicaciones es el institucional. Y no cabe duda, para los que nos dedicamos al ámbito del ensayo clínico, que la investigación clínica es una fuente de financiación adicional, no solo porque, bueno, pues ya simplemente el hecho de que la ley obligue, por ejemplo, en nuestro entorno, a que toda la medicación que se utilice en el ensayo clínico tiene que ser proveída o provista por el promotor, y eso supone unos ahorros de unos gastos iniciales importantes, sino que además toda aquella actividad relacionada con el ensayo está soportada por la memoria económica. Ya hablaremos durante estos días de ese soporte económico que a veces no apoya en exceso a lo que es la investigación independiente, pero bueno, hay formas de buscar, incluso de aplicar el rendimiento de estos recursos materiales que se obtienen de los ensayos clínicos, que luego nos permiten hacer otros tipos de investigaciones, que son, como es el caso de la independiente. Y por supuesto la imagen institucional. Hace muchos años, cuando alguien se ponía muy malito, por ejemplo en el ámbito del cáncer,
todo el mundo quería irse a Houston, todo el mundo quería irse a Mount Sinai o a algún hospital en Norteamérica, porque teóricamente eran los que tenían aquellos ensayos clínicos tan deseados que eran una esperanza para pacientes que no tenían solución. Hoy el mundo es globalizado y los hospitales de tercer nivel en muchísimas ocasiones participamos de ensayos clínicos que se están desarrollando en Estados Unidos y en muchos otros países, también europeos e incluso de otros continentes, ¿no? Y está claro que la imagen institucional es una cuando se hacen ensayos clínicos con moléculas más avanzadas y por tanto supone mayor oferta para los pacientes que cuando los hospitales pues, no participan, no tienen la suerte de participar, a mi juicio, suerte de participar en estos ensayos clínicos. Por tanto, la investigación clínica, a nuestro juicio, es un plus para los pacientes que tienen acceso a posibles tratamientos cuando ya no hay otras alternativas disponibles autorizadas, para los profesionales sanitarios, porque pueden encontrar en ellos la posibilidad de respuesta a interrogantes que en ese momento no la tienen, y desde luego para los centros sanitarios y la sociedad en general. Si no fuera por el desarrollo de la investigación clínica, no tendríamos las expectativas de vida que tenemos en este momento y eso nadie lo duda, ¿no? Los estudios de investigación clínica, probablemente el problema más importante o el proceso de investigación, el momento más importante o más complicado es aquel en el que el investigador tiene que decidir o tiene que optar por el diseño del estudio que quiere plantear. Y esta elección pues, tiene que tener en cuenta distintos puntos, por ejemplo, los conocimientos que tenemos disponibles sobre el tema a investigar, los diseños que se han utilizado para investigar en ese área de conocimiento con anterioridad, la factibilidad del proceso, el tamaño muestral, las consideraciones éticas y legales, los costes. Pero además hay un punto aquí crítico, que es cuando el investigador tiene que decidir si se va a mantener al margen como un mero observador en esa investigación clínica o si el estudio en sí mismo va a ser una intervención sobre la población. Y esto es lo que marca la diferencia entre los estudios en investigación clínica observacionales y los estudios experimentales. Los observacionales, como hemos dicho, estudian diferentes grupos y hacen comparaciones entre ellos, pueden ser prospectivos o retrospectivos, pero lo único que hacen es recoger datos observados y analizarlos. No hay una intervención concreta. En el caso de los estudios experimentales, estudian el impacto de una o más intervenciones. Habitualmente se hace una comparación frente a otra intervención que generalmente es la mejor disponible en ese momento, o frente a placebo, cuando se cumplen una serie de condicionantes. Esto también lo explicarán durante el curso. Y estos experimentales son de carácter prospectivo. Dentro de los estudios experimentales, el más complejo, el que se considera el estándar oro en investigación clínica, por la calidad de los datos que ofrece y por su extrapolación posteriormente cuando hay suficiente cuerpo de datos a la población general, es el ensayo clínico. Por eso, como os digo, se considera el estándar oro de la investigación clínica. El Real Decreto por el que se regulan los ensayos clínicos en España, del 2015, del 4 de diciembre, establece una diferencia muy importante a la hora de hablar de investigación clínica con relación a lo que es un estudio clínico y lo que es un ensayo clínico. Y tiene mucho interés en poner esta diferencia de manifiesto porque, aunque durante todo el curso vamos a ver los requerimientos éticos, legales y metodológicos de los ensayos clínicos, estos no siempre son los mismos que cuando afectan a otro tipo de estudios clínicos que no son ensayos clínicos. Por eso el Real Decreto, en esta última versión, lo que hace es diferenciar muy bien entre lo que son estudios clínicos y lo que son ensayos clínicos. Como os digo, el Real Decreto define estudio clínico como toda investigación relativa a personas, por eso es un estudio clínico. Cuando hablamos del apellido, cuando ponemos el apellido clínico es porque es investigación en humanos, ¿vale? Pues el estudio clínico es toda investigación destinada a descubrir o comprobar los efectos clínicos farmacológicos o farmacodinámicos de uno o más fármacos
medicamentos, identificar cualquier reacción adversa a un medicamento o estudiar las características puramente farmacocinéticas, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta uno o más medicamentos. Vale. Estos serían estudios clínicos, estudios en población humana. Pero para que ese estudio clínico se convierta en un ensayo clínico, tiene que cumplir cualquiera de las siguientes tres condiciones. Que se asigne de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica que en ese momento no forma parte de la práctica clínica habitual. Es decir, ensayo clínico, estudio clínico con una intervención que no forma parte de la práctica clínica habitual. En segundo lugar, cuando la decisión de prescribir el medicamento en investigación se toma junto con la de incluir al paciente en el ensayo clínico. Si no, esa decisión de prescribir esos medicamentos en la investigación no existiría. Y en tercer lugar, cuando se aplican, y esto es muy importante, procedimientos de diagnóstico o seguimiento que van más allá de la práctica clínica habitual. Mirad, es muy raro que en un ensayo clínico la evaluación de la eficacia o de la toxicidad de la nueva intervención no se lleve a cabo de una manera un poco más excepcional que lo que sería el control del paciente en práctica clínica habitual. Lo normal es que cuanto más temprana es la fase de testado del fármaco en el ensayo clínico, y ahora vamos a ver las fases, más nos alejemos en cuanto a los procedimientos de lo que es la práctica clínica habitual. Probablemente los seguimientos de seguridad serán mucho más exhaustivos porque no conocemos totalmente los riesgos del fármaco y en cuanto a la eficacia también los testados serán más frecuentes y más exigentes. ¿Sí? ¿Sí? Mm, ¿Me habéis llamado? Bueno, seguimos. Más exigentes. En esta diapositiva os enseño las distintas fases del desarrollo del fármaco. Veis que aquí hay una primera fase 0. Esta fase 0 sería el desarrollo preclínico, es decir, esto no hemos llegado todavía al humano. Es todo el desarrollo en modelos animales, in vitro, in silico, ¿de acuerdo? Y a partir de que hemos recolectado toda la información necesaria para dar el paso a la investigación clínica, es decir, en humanos, pasaríamos a las siguientes fases, que son las fases del ensayo clínico, del desarrollo clínico. El anterior es el desarrollo preclínico, este es el desarrollo clínico. Y aquí tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 4 sería cuando el fármaco ha llegado al mercado y se sigue testando fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad, pero no ya dentro de lo que es el desarrollo clínico. Y estas tres fases son las tres fases típicas de los ensayos clínicos, que en general lo que se pide o lo que se busca es que vayan dando respuesta a unas preguntas diferentes. Por ejemplo, en fase 1, que es la primera administración en humanos, o en general suele ser primera administración en humanos, el ensayo debe responder a dos preguntas. ¿Cómo afecta el nuevo fármaco al organismo humano? Es decir, esto que veíamos antes de cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, cómo se metaboliza. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la dosis segura que me permita en las fases posteriores ir buscando eficacia y seguridad, pero con un perfil, con un intervalo de dosis o con un rango de dosis más definido? Vale. Estos fase 1 son los más complejos, después veremos las peculiaridades por fase, pero son los más complejos y probablemente los que tienen a priori un riesgo más elevado. La fase 2 generalmente lo que quiere responder es si el agente tiene algún efecto sobre la enfermedad. Es decir, ya aquí estamos testando eficacia, aunque sea una eficacia temprana, y por supuesto en esta fase de ensayo se sigue testando la seguridad de la nueva intervención. Y la fase 3 sería de la que hablamos cuando nos referimos al estándar oro en investigación clínica del ensayo clínico. ¿Por qué? Porque aquí es la prueba de fuego, es cuando el ensayo tiene que dar respuesta a si el nuevo agente o el nuevo uso de este agente es mejor que el estándar de tratamiento que ya tenemos, o si es peor, o si es igual de eficaz. ¿Vale? Y es en esta fase en la que hablamos de la randomización o aleatorización, es decir, es aquí cuando estamos testando frente a la mejor opción de tratamiento que hay para esa patología o para ese paciente disponible en este momento,
o cuando testamos frente a placebo, cuando necesitamos tener una idea del valor absoluto de la intervención nueva que se está testando. Y por lo tanto, aquí es donde entra el concepto de aleatorización o randomización. En esta tabla podéis ver las diferencias principales entre las tres fases de ensayos. En la primera son muy poquitos pacientes, en la fase 2 hay varios cientos de pacientes y en la fase 3 se incluyen varios miles de pacientes. La duración también va increciendo en función de la fase en la que estemos. En fase 1 son varios meses, en fase 2 pueden ser de varios meses hasta alrededor de 2 años y en fase 3 son estudios de seguridad a más largo plazo, además de eficacia, y por tanto es más fácil que descubramos. Aquí en esta fase se testa, como hemos dicho antes, la eficacia fundamentalmente, pero es verdad que al ser estudios más prolongados, aquellos efectos que dependan del tiempo de exposición también podrían aparecer y no haberlos visto en las fases anteriores, ¿vale? Como os he dicho, tanto la fase 1 como la fase 2 como la fase 3 tienen como entre sus objetivos principales la seguridad, pero evidentemente la 2 ya incluye la eficacia, al igual que la 3. Y hay una cosa que es curiosa y que llama mucho la atención, y es el porcentaje de fármacos testados con éxito según la fase. Y fijaros que en la fase 1 aproximadamente un 70% de las nuevas moléculas que entran salen victoriosas de esta fase de ensayo y pueden continuar su desarrollo clínico en las fases siguientes, pero de este 70 que entra, ya hemos perdido un 30, en la fase 2, solamente un 33% se calcula que tendrá éxito en el testado durante esta fase 2, y de ese 33%, que serán los que entren en la fase 3, solamente entre un 25 y un 30 se calcula que serán moléculas exitosas al finalizar esta fase. Es decir, que hay una pérdida importante en el camino de moléculas y haciendo una reflexión sobre por qué se testan estas moléculas en investigación clínica, en ensayos clínicos, os diré que este desarrollo no es extrapolable a ningún otro proceso en investigación clínica. Y al final, después de leer y después de revisar, probablemente de lo que estamos hablando es de fases de minimización de riesgos. Es decir, cuando los sujetos entran en fase 1 con nuevas moléculas, el riesgo es elevado, por eso entran poquitos. Por eso entran poquitos. El testado es fundamentalmente para saber, como ya os he dicho, cómo se manejan desde el punto de vista de seguridad y buscando qué dosis es la que no es tóxica, ¿no? El riesgo en la fase 2 es un poquito menor porque ya tenemos información, pero sigue siendo un riesgo alto. Y en fase 3 el riesgo aún es menor, aunque sigue siendo un nivel de incertidumbre importante y por eso seguimos testando en ensayos clínicos. Por tanto, los pacientes van aumentando a medida que el nivel de incertidumbre se va reduciendo, aunque no podemos perder de vista que siempre puede haber algún problema grave dentro de cualquiera de las fases y probablemente es, como os digo, simplemente un enfoque para minimizar los riesgos. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a los tiempos, bueno, este esquema ha volado por los aires con las vacunas del COVID, pero ahora vamos a verlo. Estamos hablando de conceptos generales. En cuanto a lo que tardaría en desarrollarse una nueva molécula, en llegar al mercado, se calcula que aproximadamente podrían ser unos 10-12 años. Es decir, contando el desarrollo preclínico y el desarrollo clínico de estas tres fases que os he hablado y sumándole después, una vez que todo el cuerpo teórico está elaborado y tenemos todos los datos y los hemos analizado, pues después viene aquí un periodo de unos 2 años en el que es necesario solicitar la evaluación por las agencias reguladoras, la autorización de comercialización, el precio de inclusión en los sistemas de salud. Por tanto, estimamos más o menos que en estar disponible en el mercado el desarrollo de una molécula nueva tardaría unos 10, siendo muy optimistas, 10-12 años, ¿vale? Sin embargo, como os digo, durante el tiempo que hemos estado con las vacunas, el desarrollo ha sido muy rápido. Y hay otros ejemplos históricos, como puede ser, por ejemplo, toda la epidemia o la pandemia de VIH, en el que el desarrollo de los fármacos fue muchísimo más rápido. También es verdad que el desarrollo rápido
a veces lo que genera es una retirada posterior también rápida de los fármacos del mercado cuando hemos corrido demasiado, ¿no? Yo creo que un caso es la emergencia sanitaria, como en el caso de la pandemia, en el que era necesario agilizar los trámites con las agencias, pero se agilizó, pero no se dejaron de hacer los ensayos clínicos. Simplemente conseguimos una llegada al mercado más rápida por una autorización de emergencia, que eso está descrito y previsto en las agencias reguladoras, pero eso no es un eximente para dejar de hacer los ensayos clínicos y para tener toda la foto completa del fármaco. Correr en el desarrollo de fármacos no es una buena política, y eso lo saben muy bien las agencias reguladoras y lo sabe muy bien la Conferencia Internacional de Consenso, que es de lo que vamos a hablar a continuación y en la que están incluidas las buenas prácticas, las normas de buena práctica clínica. ¿De acuerdo? Muy bien, pues solo algunos datos para que tengáis en la cabeza. El gasto en I+D de industria farmacéutica en los últimos años se distribuye de la siguiente manera para que veáis cómo se distribuyen las partidas en el desarrollo de fármacos. Aproximadamente un 25% en investigación básica, esto es todo el desarrollo preclínico que habíamos visto antes de las fases de los ensayos. Aproximadamente destinan una partida del 58-60% a la ejecución de ensayos clínicos. Es el montante más gordo, más grande. Aproximadamente un 6% son recursos que se destinan a la aprobación, esos 2 años que os había dicho de evaluación por las agencias reguladoras, etcétera. Y aproximadamente un 9% de todo el gasto en I+D se dedica a la farmacovigilancia. Es decir, incluso después de poner el fármaco en el mercado, es necesario seguir haciendo un seguimiento de farmacovigilancia, de eventos adversos del fármaco. Esto supondría aproximadamente un 9% del montante de I+D que la industria farmacéutica destina al desarrollo de fármacos, ¿vale? Algún dato más, aunque luego os daré algún dato económico más llamativo. Pues en 2014 la investigación y desarrollo de un nuevo medicamento suponía aproximadamente un total de 2.425 millones de euros, 13 veces más que en 1979. Y como os enseñaré después en otra diapositiva, el gasto no deja de crecer, probablemente porque cada vez son las agencias, y eso está muy bien, de cara a los pacientes, son más exigentes en cuanto a los requerimientos para la aprobación de los fármacos. Y esta era la primera de las 3 medias horas que me han adjudicado. En esta diapositiva quiero transmitiros la complejidad del proceso del ensayo clínico. Ya hemos hablado de sus fases y de que son procesos que no vemos replicados en ningún otro ámbito de la investigación clínica y probablemente tampoco de la asistencia. Y bueno, pues quería dejaros aquí que la idea del ensayo clínico no es una idea de una mala noche de alguien que tiene un problema con un paciente y quiere dejar solucionada la mañana siguiente cómo hacer su investigación. Se requiere el paso por un protocolo de ensayo clínico que está muy bien establecido en el Real Decreto, los apartados que tiene que tener y qué es lo que se tiene que contemplar antes de llevarlo a cabo. Después, este protocolo de ensayo clínico tiene que pasar por la aprobación. Os contarán en relación al protocolo de ensayo clínico las necesidades y los requerimientos obligados por Real Decreto. Una vez que este protocolo sea construido, tiene que pasar por la aprobación de una agencia reguladora, puede ser la española, puede ser la europea, en nuestro caso, y por un comité de ética en investigación con medicamentos. Y una vez que se tiene la aprobación, se tiene que pasar la firma del contrato. Ese contrato se firma a varias bandas. También nos hablará en estos días de cómo se firma el contrato de ensayo clínico. Y posteriormente, una vez que el contrato está firmado y todo lo anterior se ha cumplido, entonces ya pasamos a la ejecución y pues empiezan a reclutar los pacientes. Y durante todo este proceso de reclutamiento, de llevar a cabo o ejecutar el protocolo, todo está hiperregulado, bajo inspecciones, bajo auditorías, para que las cosas se hagan como se ha aprobado en el caso anterior por las agencias reguladoras y por los comités. Es un proceso muy complejo, con mucha gente implicada, creo que los tengo aquí, sí, con muchos agentes implicados. Todo el mundo en este proceso conoce muy bien cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los objetivos y lo que los demás quieren.
y esto al final es lo que se va a plasmar, que es lo que vamos a ver durante todos estos días en las normas de buenas prácticas clínicas. Es decir, cuáles son las necesidades y los deberes o las obligaciones de cada uno de los agentes implicados en el ensayo clínico, que como os digo están todos aquí recogiditos y que os irán explicando estos días. O sea, hemos visto algunos conceptos sobre lo que es investigación clínica, sobre todo con medicamentos, el ensayo clínico, ¿vale? Vamos a seguir centrando el tema. Entonces vamos a hablar de los antecedentes y principios de buena práctica clínica, que sería lo que llamamos en nuestro entorno la Conferencia Internacional de Consenso. Vale, mirad, yo creo que durante todo el curso vamos a oír todo el rato que la investigación clínica está regulada por unos condicionantes éticos, legales y de método. Y esto lo repetimos hasta la sociedad. Es más, en el entorno de la investigación clínica se dice que si una investigación, aunque tenga consentimiento informado y se rija por los postulados legales, por todos los reales decretos del mundo, si el método, es decir, si el diseño del ensayo en nuestro caso es erróneo, entonces no es éticamente correcto. Y nosotros repetimos este mantra una y otra vez. Es decir, en el ámbito del ensayo clínico con medicamentos, pero esto valdría para cualquier tipo de investigación clínica, los condicionantes éticos, legales y de método se tienen que seguir y se tienen que seguir estrictamente. Lo que ocurre es que en el caso del ensayo clínico, la metodología es súper estricta y hay un montón de diseños que aplican para comparar unas cosas y no comparar otras, etcétera. Los condicionantes éticos están regularizados brutalmente y os van a hablar de ello, y para eso está además el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, que también afecta a otros tipos de investigación clínica que no son los ensayos clínicos, y no os digo los legales. Es un entorno tremendamente regularizado, con leyes, con normativas, con reales decretos, y así lo vais a ver estos días. La cuestión está en que, bueno, pues los ensayos clínicos, yo siempre recuerdo que cuando me hablaban en el siglo XVIII, el ensayo que se hizo a bordo del Lansbury, me parece que era un barco que iba a Estados Unidos y apareció el problema del escorbuto, que no sabían que era escorbuto, y el médico que iba a bordo hizo lo que se considera el primer ensayo clínico, ¿vale? Es decir, que llevamos mucho tiempo haciendo ensayos clínicos. El problema es cómo los hemos venido haciendo y cómo los hacemos ahora. Entonces, yo creo que en el ámbito sanitario es fácil acordarse de una tragedia, fue la tragedia de la talidomida en la década de los 60. Yo nací en el 66, es decir, que esto, yo tengo algún compañero y algún conocido que sufrió el problema de la talidomida, ¿vale? Era bueno, pues, un fármaco que se daba a las mujeres embarazadas para controlar los vómitos y que desencadenó pues, un montón de problemas y de malformaciones en los bebés. Y yo creo que tenemos hitos en la historia, es decir, igual que vuelvo otra vez y ya yo creo que ya nosotros vamos a tener que ir dejando de hablar de la pandemia, pero igual que decimos que el ensayo clínico apareció de la nada para la población durante la pandemia, que aprendió lo que era un ensayo clínico y cómo había que testar los nuevos fármacos, ¿vale? Pues también esta tragedia en los años 60 hizo comprender a la población, a los reguladores, a las farmacéuticas y a los investigadores, comprender la importancia de una evaluación independiente de los medicamentos. Es decir, en la evaluación de los medicamentos tiene que haber independencia de criterio, porque si manda el criterio económico, vamos mal, ¿vale? Y ellos fueron conscientes de que esta evaluación independiente era importantísima antes de que los fármacos llegaran al mercado. Y además, esta tragedia coincide en las décadas de los 60 a los 70 con una expansión brutal de la industria. Bueno, primero con un rápido aumento de leyes, regulaciones y directrices para informar y para evaluar la seguridad, la calidad de los medicamentos y la eficacia de los nuevos medicamentos, pero además coincide con este momento de máxima expansión o de expansión muy importante de la industria farmacéutica, ¿vale? Se estaba internacionalizando, estaba buscando nuevos mercados, mercados globales, donde poner sus productos, es decir, ya no era la industria farmacéutica local que existía hasta ese momento. Y de lo que se dan cuenta todos, los reguladores, la industria farmacéutica, los investigadores, todos se dan cuenta de que hay
una gran discrepancia de requisitos técnicos en unas áreas del mundo y en otras, y que, aunque ellos quisieran, y ahora ya sí me refiero más a la industria farmacéutica, exportar sus productos a otros puntos del mundo, pues en muchas ocasiones había que duplicar los procedimientos. Es decir, si un fármaco se había testado muy bien, muy bien, muy bien en Europa, pero se quería exportar a Estados Unidos, pues cuando llegaban allí los requerimientos de las agencias reguladoras eran los mismos, es decir, tenían que empezar desde cero el desarrollo del medicamento, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Eso implicaba muchísimo retraso. Bueno, primero, muchísimos recursos invertidos económicos, por supuesto. Y segundo, que los pacientes que podían beneficiarse de ese fármaco en la otra punta del mundo, pues tenían que esperar otros 10 años, 12 años para tener el fármaco en el mercado. Eso era una situación tremendamente injusta, ¿no? Tremendamente injusta. Y entonces, en base a esta situación, a esta revolución, ¿no? Bueno, primero darse cuenta de que la evaluación tiene que ser independiente y tenía que ser adecuada antes de que el fármaco llegara al mercado. Y segundo, la necesidad de abarcar nuevos mercados y la tercera y más importante, de que el fármaco llegara en tiempo y forma a todo el que lo necesitara, dio lugar a la aparición o a la ejecución de una conferencia internacional de consenso. Y esto es lo que se llama la Conferencia Internacional en Armonización de Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para el Uso Humano. Y así aparece en 1990 esta iniciativa. Esta iniciativa, además, es una iniciativa en la que colaboran Europa, Estados Unidos y Japón de manera inicial. Y curiosamente, ya os habréis dado cuenta todos, en estas regiones se desarrolla más del 90% de los fármacos que tenemos disponibles en el mundo. ¿Vale? ¿Y qué es la ICH o qué es la Conferencia Internacional de Consenso? Pues no es un foro de política ni tampoco es un foro de negocios, aunque pudiera parecerlo, ¿vale? Es un foro científico que se dedica fundamentalmente a la elaboración de guías que aportan, entre otras cosas, cómo recoger datos de forma científica para conseguir el fin final, que es la autorización de comercialización, ¿vale? Esta conferencia internacional tiene una misión y así lo establecen en 1990, aunque la conferencia sigue funcionando y se siguen reuniendo periódicamente y por supuesto está muy activa, ya veréis toda la documentación que se ha generado. La misión es conseguir una mayor armonización internacional o mundial para asegurar que se desarrollan y se registran fármacos mucho más seguros, eficaces y de mayor calidad, con el uso de recursos lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque si conseguimos que el desarrollo de un fármaco, si con el desarrollo a través de estas guías conseguimos un fármaco que sea seguro, que sea eficaz claramente, que tenga una alta calidad en su fabricación y lo hacemos con menos recursos, tendremos más recursos disponibles para desarrollar nuevos fármacos y por tanto el desarrollo en la supervivencia y en el aumento de la calidad de vida y en el tiempo de vida, en la esperanza de vida, es a través del desarrollo de nuevos fármacos. O alguien me dirá, no, de hábitos saludables, por supuesto. Pero también es verdad que nuestra población se va envejeciendo y que cuanto más vieja es la población, más enfermedades crónicas aparecen y nos acompañan y eso genera mayor consumo o nuevas necesidades de fármacos. Y el segundo punto, la segunda misión de la ECH es conseguir el acceso de los pacientes a nuevos fármacos eficaces y seguros en tiempo adecuado, es decir, no cuando se hayan muerto. Por tanto, como os he dicho, no es un foro de política global ni de negocios, es un foro científico, una conferencia para nuevos fármacos y que lo que busca es cómo recoger los datos de la mejor forma o forma más eficiente. Mirad, os traigo algo, os había dicho antes que os iba a traer algunas cifras más que son muy llamativas. ¿Os acordáis que os decía que cómo iban cayendo las moléculas de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3 y cuántas, el poquito, ¿no? Ese 25-30% del 33 anterior, del 70% anterior. Y es que el acceso a nuevos fármacos no es, aunque nos parezca que hay muchísimo desarrollo, y es verdad que hay muchísimo
muchísimo dinero invertido, pero la cantidad de nuevas moléculas que finalmente se aprueban es relativamente pequeña. Y os traigo aquí, ¿no? Por ejemplo, la FDA, la Food and Drug Administration, el equivalente para nosotros sería la EMA, después os pongo un ejemplo de la EMA, es que entre el 2006 y el 2010 solo aprobó 28 moléculas nuevas. Esas son muy poquitas. Del 2011 al 2015, 56, aumentó claramente. Pero sabiendo además que esta inversión caduca, porque a los 10 años de estar en el mercado, vencen las patentes, se liberaliza el mercado y por tanto hay posibilidad de que cualquier laboratorio lo produzca. Os traigo un ejemplo a nivel europeo y de un año que fue especialmente fructífero a pesar de ser el de la pandemia o por ser el año de la pandemia, ¿vale? Este año, el 2020, la Agencia Europea del Medicamento pronunció 97 opiniones positivas de fármacos, ¿vale? De estas 97 opiniones positivas de fármacos, fijaros abajo, 8 fueron lo que se llaman moléculas prime, son moléculas innovadoras, es decir, que no había otra para la que ocupar el sitio, ¿vale? 3 fueron terapias avanzadas. Los que conozcáis las terapias avanzadas, ya sabéis que son terapia génica, terapia celular somática, terapia, bueno, sobre andamiajes, etcétera. Es decir, son medicamentos, pero bajo el epígrafe de terapias avanzadas. No significa que sean las últimas que han salido, sino las que se adaptan a este esquema de Real Decreto de Terapias Avanzadas de calificación. 22 fueron medicamentos huérfanos, que son aquellos que sirven para las patologías que no tienen opciones terapéuticas. Bueno, y así hasta conseguir los 97, ¿vale? Lo que está claro es que no fueron muchas, aunque fueron muchas, sí que es verdad que no dejan de ser todas las moléculas aprobadas en un año, ¿vale? Y veis estos 6 aquí, Accelerate Assessments, asesoramiento o evaluación acelerada, pues estas corresponden a las vacunas que se aprobaron en el 2020 como procedimiento acelerado para poder atajar el COVID. Por supuesto, estas tuvieron que completar su evaluación posterior y algunas incluso se han retirado del mercado. Y aquí os traigo más o menos las barras azules, lo que muestran son el número de moléculas nuevas aprobadas entre el 95 y el 2015, es un poco vieja la diapositiva, y veis cómo no ha habido mucha fluctuación, unos años más, unos años menos, pero más o menos podemos tender una línea diciendo, bueno, pues sí, unos años son mejores, otros peores, pero el número de moléculas aprobadas al año no cambia mucho. Lo que sí que cambia es la línea naranja, que va increciendo constantemente, que es la inversión que las farmacéuticas tienen que hacer para ir aprobando estas moléculas y que no deja de crecer, como ya os dije antes, a pesar de que nosotros ahora estamos bajo el paraguas de las ICH, de la Conferencia de Consenso, que, como os he dicho, tiene como misión aprobar medicamentos que sean seguros, que sean eficaces, de alta calidad y al menor coste posible. Al menor coste posible, quiere decir con un coste eficiente, no al menor coste posible, sino con un coste eficiente. Es decir, que la conferencia de consenso probablemente sí que ha alcanzado algunos de sus objetivos que vamos a ver ahora, aunque la inversión de las farmacéuticas no deja de crecer. Vale, ¿cómo se estructura la conferencia de consenso? Pues mirad, la conferencia de consenso está formada por 6 partes. Las agencias reguladoras de cada una de estas 3 regiones, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón, ¿vale? También, además, las agencias reguladoras también están formadas por representantes de la industria farmacéutica de las 3 regiones. Y además hay unos observadores invitados para ver el funcionamiento, que son la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Libre Comercio Europeo y la canadiense. Y bueno, tiene una organización muy estandarizada, con un comité directivo, con grupos de trabajo de expertos de todas estas 3 regiones del mundo. Y bueno, pues ha habido diferentes conferencias de consenso que se han ido produciendo, pero esto no significa que en el interín entre conferencia y conferencia no se haga nada. Los grupos de trabajo están trabajando todo el día y van produciendo estas guías que vamos a ver ahora mismo en 2 minutos. Entonces, el proceso para los asuntos técnicos, que son la elaboración de estas guías, pues está también muy estandarizado, pasa por construcción de borradores,
porque el comité directivo decida liberar que el borrador está ya suficientemente preparado para liberarlo, pero después hay consulta regulatoria, consolidación de comentarios, consulta pública, que es muy importante, hasta que se llega a la implementación de la regularización. ¿Y en qué se ha traducido este trabajo de la Conferencia Internacional de Consenso en el ámbito de los ensayos clínicos? Pues que hemos pasado de este primer escenario en el que Japón tenía su propia regulación, Estados Unidos la suya y Europa la suya, a que cada vez de repente aparece la Conferencia Internacional de Consenso y cada vez la regulación común es mucho mayor. Es verdad que siguen habiendo peculiaridades en cuanto al proceso de autorización de ensayos clínicos y a la evaluación en cada una de las 3 regiones, pero lo que también es cierto es que terminará, a nuestro entender, salvo pequeñas puntualizaciones, terminará desapareciendo y tendremos una normativa de regulación de ensayos clínicos, de ejecución, de publicación de datos y de análisis de los datos de los ensayos que va a ser común. ¿Y esto qué significa? Pues que el acceso a los fármacos será mucho más rápido, ¿vale? De hecho, los éxitos de la Conferencia Internacional de Consenso en los últimos 20 años son estos que tenemos aquí, pues la comprensión de la dimensión de innovación, la plataforma regulatoria común a través de la que se gestionan todos los ensayos clínicos que se están ejecutando o que se quieren poner en marcha en estas 3 regiones, la mejora de las guías científicas, la mejor comunicación entre los reguladores, que a veces parece que hablan chino y no hablan el mismo lenguaje que la industria o que los investigadores, es decir, una mejor comunicación al tener un marco establecido, todo el mundo sabe de lo que se está hablando, ¿vale? Y no se sale de ahí porque los conceptos son los mismos. Y está claro que ha contribuido a un uso efectivo de recursos, incluyendo datos recogidos en otras regiones. Mirad, cuando hablamos, y vuelvo a la pandemia, y insisto, me tengo que hacer mirar y tendré que dejar de hablar de esto, pero no sé si os acordáis cuando salieron las publicaciones sobre la vacuna, la Sputnik o la vacuna china, ¿vale? Y bueno, China se ha adherido, además, en estos últimos años a las ICH y parece, bueno, que está por la labor de demostrar que efectivamente va a ser transparente en la forma de recoger sus datos para que bueno, pues sean más fiables, ¿no? Pero cuando hablamos de estas 3 regiones, las 3 primeras, ¿no? Los 3 promotores de las ICH, de Europa, de Estados Unidos y de Japón, nadie duda de los resultados que se han obtenido en los ensayos clínicos en estas regiones. Es muy difícil, es decir, que se ponga en duda, que se ponga en entredicho. ¿Por qué? Porque sus datos son muy transparentes, porque están aplicando la misma forma de hacer las cosas a través de las ICH que el resto de las regiones. Sin embargo, cuando entra otro factor, cuando entra China, cuando entra Rusia, bueno, pues esperemos que China ahora bueno, pues entre dentro del grupo de los que son datos transparentes, etcétera, pero cuando hablamos de Rusia o de otros países, ahí tenemos más dudas, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque nosotros ya tenemos el estándar de cómo se deben hacer las cosas. Es un estándar que es cambiante, efectivamente, pero es cambiante y consensuado entre todos para hacer las cosas cada día mejor y para tener confianza en los nuevos fármacos que se van testando y aprobando, ¿no? Esto es el éxito, sin ninguna duda, de la Conferencia Internacional de Consenso. Vale, pues ¿cómo se clasifican las guías que producen las ICH? Pues mira, se clasifican en 4 grupos diferentes: las de calidad, las de seguridad, las de eficacia y las multidisciplinares. Y bueno, si veis ahí arriba, en esta diapositiva se puede ver el link para entrar en la Conferencia Internacional de Consenso y veis aquí a la derecha, arriba pone QSEM, son los 4 grupos de guías que van elaborando las ICHs. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las guías de calidad, pues estas guías incluyen pilares muy importantes, generalmente referidos a la fabricación, que a lo mejor a nosotros nos importa poco, pero es que la fabricación de los medicamentos es esencial. Si no se fabricaran bajo unas buenas prácticas de manufactura, no podríamos tener
clara la seguridad de los fármacos, ¿no? Y el control que se ejercen. Estas guías nos dicen cómo estar atentos cuando se produce un lote que sale mal, e intentar evitar que llegue al mercado, etcétera, ¿no? Por tanto, incluyen estudios de cómo deben hacerse los estudios de estabilidad, la definición de los umbrales de impureza, etcétera. Uy, perdón. Aquí, calidad. Bueno, pues aquí os he hecho pantallazos con respecto a las distintas guías que han publicado. Tenéis aquí, por ejemplo, el equivalente a las normas de buena práctica clínica, pues serían las Good Manufacturing Practice. Bueno, pues hay distintas guías en este ámbito. El segundo ámbito son las guías de seguridad. Y aquí, bueno, pues son muy variopintas, desde cómo diseñar los estudios para descubrir riesgos potenciales de carcinogénesis, de genotoxicidad o de toxicidad reproductiva, estrategias posibles de testado no clínico, eso que ahora vemos impensable, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a probar medicamentos sin que hayan pasado previamente por ensayos clínicos, ¿no? Los estudios in silico, etcétera. Bueno, pues probablemente nunca podamos llegar al testado cero en humanos, pero sí que podremos limitar el número de pacientes que necesitemos en base a otro tipo de testados que empiezan a recogerse en estas guías de seguridad, ¿vale? Bueno, pues aquí las tenéis. El tercer grupo serían las guías de eficacia. Estas son muy importantes en el ámbito del ensayo clínico porque están relacionadas, digo, con la parcela del ensayo clínico que me toca a mí más de cerca, que es la ejecución, y es lo que vemos en el hospital, ¿no? Que es llevar a cabo el ensayo clínico en los pacientes o en los voluntarios sanos. Estas guías están relacionadas con el diseño, con la ejecución, con la seguridad y con cómo comunicar los datos de ensayos clínicos. Y aquí las tenéis, son guías de un uso muy ampliado en nuestro entorno, y aquí es donde se enmarcan, veis en amarillo, las guías de buena práctica clínica, que es de lo que va el curso, a pesar de todo este rollo tan largo que me estoy largando para centrar el tema, ¿vale? Y las últimas serían las guías multidisciplinares. Es un cajón desastre. En muchas ocasiones las guías en este epígrafe pueden cruzar líneas de los apartados anteriores, y hay, por ejemplo, una cosa muy interesante como es el diccionario de terminología médica, que nos permite, por ejemplo, cuando hablamos del ámbito de eventos adversos, que lo que estemos describiendo sea una cosa muy concreta y que la llamemos todos de la misma manera. Este es el problema en el ámbito médico, ¿no? Cuando queremos describir una cosa o llamarla por su nombre, a veces tenemos 3, 4, 5, 6 términos que podrían describir el cuadro del que estamos hablando, pero que puede llevar a confusión. Entonces, el diccionario de terminología médica nos permite estandarizar muchos los conceptos de los que estamos hablando, tanto en el ámbito de los eventos adversos como en el ámbito de la patología que estamos estudiando, ¿no? Y aquí los veis. Bueno, son guías, como os digo, esto es un cajón desastre, pero bueno, que no se pueden clasificar de manera pura en los tres apartados anteriores, y por eso aparecen aquí. Vale, cuando hablamos, por tanto, de la norma de buena práctica, de las normas de buena práctica clínica, que es la guía E6 dentro del apartado de eficacia, por eso aparece con la E delante de eficacia. Bueno, pues esta es la que describe las responsabilidades y las expectativas de todos los participantes en el desarrollo del ensayo clínico, ¿vale? Esto incluye investigadores, incluye monitores, incluye el promotor, incluye los comités de ética de investigación clínica, ¿vale? Y cubren aspectos de la monitorización, que os lo explicarán estos días, de la comunicación de los datos, del archivo de los datos del ensayo clínico. Bueno, cubren muchísimos aspectos que, como os digo, lo que hacen es definir el campo de juego, es decir, cuáles son las expectativas y cuáles son las responsabilidades de cada uno, y esto no se puede perder nunca de vista. Por eso en la ejecución, sobre todo en la ejecución del ensayo clínico, el posterior análisis, si las reglas de juego se saltan, esto siempre va a interferir en que el resultado final, el análisis final, esté viciado. Y eso es lo que no se puede permitir. ¿Por qué? Porque el coste en cuanto a exposición de los pacientes o de los voluntarios al ensayo, ese riesgo sería inaceptable si no hacemos las cosas como se tienen que hacer,
y por tanto nosotros las hacemos siempre dentro del estándar de calidad máximo, que son las normas de buena práctica clínica. Os vuelvo a poner aquí todos los agentes implicados en el entorno. Y bueno, esta es la última actualización. Os decía que eran las normas de buena práctica clínica, están publicadas por primera vez en el 96, pero ha habido una última actualización en el 2015. Bueno, teóricamente ya están prácticamente en efecto, pero bueno, en el 17, perdón, perdonadme que estaba viendo mal, en el 17 es cuando entraron en funcionamiento. Y aquí esta es la última modificación. Después de centrar el tema, y aunque sea un poco inconexo con lo que hemos estado hablando hasta ahora, me piden que os hable un poco de la unidad de ensayos clínicos del hospital. ¿Vale? Em, y me vais a permitir que haga un inciso ahora, porque cuando hablamos de unidades de ensayos clínicos, si hacéis una revisión, si ponéis en Google unidad de ensayos clínicos, pueden aparecer, no sé, pero del orden de 8, 9, 10 modelos diferentes de unidades de ensayos clínicos, es decir, de lo que se entiende por unidad de ensayos clínicos. Incluso en nuestro país hablamos de las UCICEPs, hablamos de las unidades de ensayos, hablamos de las... Y los conceptos pueden... es decir, alguien podría escucharme hablar de la unidad de ensayos clínicos en la que nosotros trabajamos en el hospital y podría decir, pues yo también tengo una, o podría decir, pues eso no es una unidad de ensayos clínicos. Entonces, cuando hablo de la unidad de de una unidad de ensayos clínicos como tal, mi concepto es el referido al concepto clásico de unidad de ensayos clínicos seguido por las guías británicas de ensayos clínicos. Los más adelantados en la ejecución de ensayos clínicos y en la implementación de ensayos clínicos, desde el principio de los tiempos siempre fueron los británicos, y por eso las guías APPI, después las veréis en las presentaciones, hacen referencia al concepto que yo transmito de unidad de ensayos clínicos. ¿Significa esto que este es el único concepto? No, significa que yo hablo de este concepto. Y después, pues alguien podrá decir, pues yo tengo una unidad de ensayos clínicos y no es lo mismo. Vale, bueno, si la acepción lo permite, pues lo permite. Pero cuando yo hablo de unidad de ensayos clínicos y de la unidad de ensayos clínicos del hospital, me refiero al concepto británico de unidad de ensayos clínicos. ¿Vale? Dicho esto, lo iréis viendo y, bueno, pues si alguien trabaja en una unidad de ensayos clínicos, irá viendo las diferencias de concepto entre el que yo os cuento aquí y el que, bueno, el que puede haber en otros sitios, ¿vale? Bueno, mirad, os traigo aquí esta diapositiva, aunque parezca un poco inconexa, pero habla del desarrollo de fármacos. Tenéis una ponencia en la que os van a hablar de desarrollo de fármacos, ¿de acuerdo? Y veis aquí los agentes implicados fundamentales. Tenemos la universidad, tendremos los centros de I+D, tenemos los hospitales, tenemos las farmacéuticas, ¿vale? Y cada uno de estos actores va entrando en un momento determinado del desarrollo del fármaco. Generalmente son las universidades o los centros de I+D los que entran en la primera fase del desarrollo del fármaco. Te contienen las moléculas y están haciendo un testado in vitro, un testado in silico, un testado en animales. Los hospitales entramos muy tarde. ¿Lo veis aquí? Bueno, muy tarde. Entramos en el desarrollo clínico. Entramos en el desarrollo cuando se trata de tratar a pacientes. Por lo menos en nuestro modelo en España, porque luego hay otros países como Francia en la que no son los hospitales los que entran, sino son las unidades de ensayo clínico que están en la calle asociadas a un hospital o a un sitio donde se pueda dar soporte al paciente si se pone malito. En nuestro caso, la mayor parte de las unidades de ensayos clínicos a nivel nacional están ubicadas en los hospitales. Puede haber alguna que esté fuera, pero la mayoría están ubicadas. ¿Y por qué están ubicadas? Porque en los hospitales, porque para el desarrollo de un ensayo clínico necesitamos, primero, un equipo con experiencia, ¿vale? Que esté motivado, que tenga experiencia en investigación clínica y que además tenga cosa a la segunda parte que es importantísima y sin la cual no se pueden hacer los ensayos clínicos, que son los pacientes. Y los pacientes, en la mayor parte de los ensayos clínicos, se reclutan en los hospitales. Es verdad que la atención primaria se está incorporando cada vez más y debería hacerlo, sobre todo para patologías muy prevalentes y crónicas, hipertensión, EPOC, diabetes, etcétera. Pero sí que es verdad que en nuestro país
bueno, los pacientes se reclutan casi siempre en los hospitales, ¿vale? Y en tercer lugar, necesita una infraestructura que abarca los servicios de rayos, los servicios de medicina nuclear, los servicios de bioquímica, los servicios de hematología. Y como os digo, los hospitales entran para el desarrollo clínico, ¿no? Y es en este ámbito, en el de los hospitales, en el que nosotros vamos a ubicar las unidades de ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Ya os decía, esta es la diapositiva que hemos visto antes, nosotros entraríamos aquí, en la ejecución, ¿vale? Ya todo el proceso anterior está hecho, aunque lo vayáis viendo desglosado estos días, pero es en la ejecución en la que entran generalmente las unidades de ensayos clínicos. A veces antes, ¿eh? Ahora vamos a ver las distintas funciones. Entonces, ¿por qué aparecen las unidades de ensayos clínicos? Pues las unidades de ensayos clínicos aparecen porque cada vez los ensayos clínicos con medicamentos son más complejos y especialmente en las fases tempranas. Entonces, se ha buscado una manera de tener a los pacientes que están dentro del ensayo clínico en un entorno más protegido. Por eso en las unidades de ensayos clínicos el ratio de enfermeras y médicos por paciente es bastante más alto que el que sería en una planta, o así creemos nosotros que debería ser, en las fases más incipientes, ¿vale? Y con frecuencia las fases más tempranas, y hablo en concreto el fase 1 cuando no se hace con pacientes, sino con voluntarios sanos, incluso cuando se hace con pacientes esto puede ocurrir, en las fases más tempranas puede no haber beneficio terapéutico, ¿vale? Y por tanto se llevarían fuera de lo que sería su rutina asistencial normal. Insisto, no en todos los ensayos ocurre esto, pero en un porcentaje importante en las fases tempranas sí ocurre, ¿vale? Y por tanto, ¿cuál es el concepto de unidades de ensayos clínicos? Pues el concepto del que nosotros partíamos, como os digo, apoyado en las guías APBI cuando se pone en marcha, es que es una unidad con un espacio físico, con recursos específicos, tanto de tipo humano como organizativos y materiales, adecuados para realizar estos ensayos, ensayos sobre pacientes o individuos sanos, especialmente los de medicamentos de alta complejidad, ¿vale? Y en nuestro ánimo estaba que estuviera disponible para todos aquellos investigadores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o ajenos al hospital que requirieran sus servicios. Entre las funciones de las unidades de ensayos clínicos, la veis aquí, esto es lo que dicen las guías, puede ser el diseño adecuado de los ensayos, ir mucho más arriba de la ejecución, el reclutamiento de los pacientes de los estudios, especialmente cuando se trata de voluntarios sanos, es cuando reclutan las unidades de ensayos clínicos, maximizar la seguridad de los participantes, llevar a cabo los ensayos clínicos de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y la legislación vigente, la determinación de los niveles de fármacos en ocasiones y realizar el tratamiento de los datos obtenidos, analizarlos de acuerdo con el protocolo establecido y redactar el informe final. En nuestro caso, el punto 4 es el que marca la dinámica del día. Por eso os digo que cuando hablamos de unidades de ensayos clínicos, podemos hablar de la ejecución, podemos hablar de unidades de ensayos clínicos que se dedican exclusivamente al diseño, podemos hablar de unidades de ensayos clínicos que se dedican exclusivamente al reclutamiento o unidades de ensayos clínicos que se realizan al tratamiento de los datos una vez que el ensayo se ha ejecutado, ¿vale? En nuestro caso, el día a día va fundamentalmente alrededor del punto de ejecución. Y como os digo, cuando en el 2012 el hospital se plantea tener una unidad de ensayos clínicos, lo que empieza a buscar son los mínimos exigibles. Y por eso para nosotros, justo coincidiendo con el inicio y puesta en marcha de la unidad, justo coincidía además con una renovación de las guías APBI británicas, ¿vale? Pero, por supuesto, las normas de buena práctica clínica estaban en primer lugar, así como otros documentos. Es muy curioso porque cuando alguien quiere montar una unidad de ensayos clínicos, tal y como el concepto que estamos hablando en las guías APBI, hay muchísimas guías para auditar o para inspeccionar estas unidades, pero hay muy pocos documentos, salvo las guías APBI, ¿vale?, orientadas a la constitución de la unidad. En cualquier caso, lo que sí que está claro, y esto probablemente afecte a cualquier unidad de ensayos clínicos, es las prioridades en la ejecución. Y hablamos de ejecución, del punto 4, ¿de acuerdo? Y nosotros lo definimos desde el principio como una pirámide en cuyo vértice está siempre la seguridad del paciente,
la seguridad del participante. Por esto os hablaba del ratio de médicos y enfermeras por paciente, que es diferente que en una planta de hospitalización. Y en la base estaría la necesidad de garantizar la calidad de los procedimientos que se establecen en el protocolo y que se tienen que llevar a la ejecución en el día a día de las visitas del paciente. Y en la otra pata estaría la necesidad de garantizar la confidencialidad. Como os decía, el protocolo de ensayo clínico al final es propiedad del promotor, es decir, es el promotor, el sponsor del ensayo, el que tiene la propiedad intelectual de esto. Y al final esta propiedad está protegida, aunque se puedan publicar unos datos en general, etcétera, el cómo se hace, etcétera, hasta que el ensayo no sea ejecutado del todo, sigue estando protegido. De hecho, los acuerdos de confidencialidad que firmamos son férreos y el transgredir estos acuerdos de confidencialidad puede tener unas consecuencias que no son deseables, ¿vale? ¿En qué se traduce este esquema de funcionamiento? Pues se traduce en un personal cualificado y con experiencia, en un espacio físico adecuado, en un equipamiento obligado y en unos procedimientos normalizados de trabajo. Cuando os hablaba de las guías en las que nos apoyamos, las API, no teníamos todavía el acceso a los requerimientos que algunas comunidades en este momento sí que tienen. Algunas comunidades autónomas han desarrollado una normativa de acreditación de unidades de ensayos clínicos. La primera fue Madrid, pero ha habido otras comunidades que lo sigan. En este momento, nuestra comunidad autónoma no tiene una normativa de acreditación o de certificación de las unidades, pero nosotros optamos desde el principio de la constitución de la unidad por certificarnos por ISO 9001. En su momento era 2008, ahora 2009, ahora es 2015, ¿vale? Y bueno, pues este es el sistema de acreditación que nosotros hemos elegido. La unidad empezó en la segunda planta del pabellón 15 y compartía el espacio, veis aquí, con el Servicio de Farmacología Clínica. Desde el principio, la gerencia del hospital decidió asignarle al Servicio de Farmacología Clínica decidió asignarle a la unidad de ensayos clínicos la dependencia funcional del Servicio de Farmacología Clínica, puesto que somos un servicio central, que damos servicio a cualquier otro servicio del hospital, en este caso, en cuanto a la ejecución de ensayos clínicos, y la mitad de la planta, la salmón, era la unidad de ensayos clínicos y la azul era el servicio de farmacología clínica. Posteriormente nos hemos mudado en el 2022 a la planta cero porque, bueno, luego veréis cómo ha ido creciendo la actividad y ya no cabíamos en la segunda planta. Y por eso en septiembre del 2022 nos mudamos a la planta cero. Permanecen en la segunda planta las instalaciones administrativas y el pequeño laboratorio que tenemos, pero toda la actividad asistencial entre comillas, dentro del ensayo clínico, se ha trasladado a la planta cero. En cuanto al equipamiento, pues en cuanto al equipamiento, no hay nada que sea extravagante. La mayoría de los equipos pues son equipos que se pueden encontrar en una planta o que se pueden encontrar en una unidad de cuidados intermedios, ¿vale? Pero tienen una peculiaridad y esto la gente que se dedica a los ensayos clínicos, esté en una unidad de ensayos clínicos o no, sabe claramente que todo el equipamiento tiene que estar certificado y calibrado anualmente. Y este es un marchamo de calidad, de que los datos que estamos midiendo son datos con alto grado de fiabilidad, porque los equipos están revisados y calibrados anualmente, ¿vale? Pues aquí hay equipamiento que va dirigido fundamentalmente a la seguridad del paciente. Pues todas nuestras camas en la unidad de ensayos clínicos están monitorizadas, tienen telemetría, ¿vale? Todas tienen tomas de oxígeno, de aire medicinal y de vacío. Y bueno, pues está el carro como el carro de paradas como en cualquier otra planta, bueno, los equipos, etcétera, ¿vale? Hay otros equipamientos que van dirigidos a la garantía de la calidad de la ejecución, pues todo el tema de centrífugas, neveras, congeladoras para la conservación de muestras o de medicación, los sistemas de temperatura de control tanto de las muestras como de la medicación, también a través de sondas calibradas también anualmente, que miden la temperatura a través del sistema SCADA,
como hay en otros puntos del hospital, como la farmacia o como en el servicio de medicina preventiva el control de las vacunas. Bueno, relojes que están sincronizados a través de GPS para todos los estudios farmacocinéticos que requieren muy bien la identificación de los puntos temporales en los que se sacan las muestras y sistemas validados. Bueno, y además de este equipamiento, toda la unidad de ensayos clínicos, como hacen las unidades de ensayos clínicos que siguen este criterio, estas guías AbbVie, trabajan bajo procedimientos normalizados de trabajo. Estos procedimientos normalizados de trabajo garantizan que las cosas las hacemos siempre de la misma manera y están sometidos a una constante revisión a través de los indicadores de calidad que hemos marcado a través de la ISO. Es decir, que los procedimientos van enfocados a que, como hacemos las cosas de la misma manera siempre, según el patrón establecido, nuestros indicadores de calidad detectan con mayor facilidad los sesgos o los errores que se hayan cometido. Y por tanto, de nuevo, una vez más, los procedimientos van dirigidos algunos a la seguridad del participante, y aquí están desde cómo comunicar las reacciones adversas, cómo proveer los primeros auxilios cuando el paciente se nos pone malo directamente en la unidad, aunque aquí seguimos los circuitos del hospital establecidos, cómo trasladar a estos pacientes y con qué documentación, tanto a urgencias como a cuidados intensivos. A veces es necesario romper el ciego o a veces no se puede romper el ciego, pero sí que se tiene que saber para a la hora de instaurar tratamientos de urgencia qué es lo que pueda estar tomando el paciente. Bueno, la permanencia del personal de la unidad mientras haya pacientes en la unidad, cómo gestionamos la medicación en investigación clínica o las muestras, etcétera. Otros procedimientos van dirigidos a garantizar la calidad del procedimiento, una vez más, igual que el equipamiento. Y aquí tenemos, bueno, pues distintos procesos que podéis ver ahí, como bueno, pues los acuerdos con otros servicios o unidades del hospital para técnicas que requieran el ensayo clínico, la gestión de personal, reclutamiento de voluntarios sanos, etcétera, y otros para garantizar la confidencialidad, es decir, cómo guardamos la documentación, bajo qué niveles de seguridad, quién tiene acceso a ella y cómo la manejamos para garantizar esa confidencialidad. Al final, la unidad de ensayos clínicos en el hospital tiene es una unidad peculiar porque, como os acabo de decir, tenemos una vinculación funcional con el servicio de farmacología clínica y todo el personal de plantilla de la unidad es personal del hospital, tanto los médicos como las enfermeras, como los técnicos de laboratorio, aunque luego hay otro tipo de personal que veremos, pero tenemos una vinculación con el instituto, con el IDIVAL, desde el punto de vista de gestión económica. ¿Y por qué? Pues porque los ensayos tienen una carga económica que, bueno, que está ahí, que nosotros no la gestionamos, pero que, y de hecho no vemos, ya os explicarán en el contrato de ensayos clínicos, no vemos el dinero de los ensayos clínicos, sí vemos la carga de trabajo, pero no el dinero, pero nos vinculamos al IDIVAL, lo vais a entender rápidamente, en el punto de agendas o ajuste de recursos, ¿vale? Esto no siempre se cumple muy bien, pero sí que es verdad que ahora veremos otra en la siguiente diapositiva, como yo os hablo de que el personal de plantilla es del hospital, pero luego tenemos otros recursos que vienen de fuera, que los pone el instituto y que, bueno, pues colabora a que esta actividad se pueda hacer. Por ejemplo, todo el calibrado de todos los equipos, eso se paga a través del instituto, no lo paga el hospital, se paga a través del instituto. Los técnicos de apoyo a la investigación que tenemos vienen a través del instituto, que si no, con el volumen que tenemos de ensayo sería imposible llevarlo a cabo, pero va un poco más al detalle, porque teóricamente, cada vez que analizamos un ensayo clínico que se va a llevar a cabo en la unidad, pues hay una evaluación de agendas y de ajuste de recursos que se traslada al instituto y que, bueno, debería, aunque no siempre se cumple, quedar plasmada en el contrato. Después, una vez ajustados estos recursos, se lleva a cabo el desarrollo del ensayo clínico y una vez ejecutado el desarrollo del ensayo clínico, pues se procede a la facturación. No por parte de la unidad que no factura, pero hay una, como si dijéramos, una corroboración por parte del instituto de que esa actividad que se va a facturar al promotor se ha llevado a cabo como se dice en las facturas.
¿vale? Por tanto, tenemos una vinculación funcional con la unidad, con el Servicio de Farmacología Clínica del hospital y una vinculación desde el punto de vista de gestión económica con el instituto. Y aquí están, yo creo que las diferencias, esta diapositiva expresa las diferencias con cualquier otra unidad del hospital, no unidad de ensayos clínicos, sino con cualquier otro servicio del hospital y que va desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, esta dependencia funcional y de gestión económica, pues no es frecuente que se dé con los servicios del hospital, en nuestro caso sí se da. Desde el punto de vista de personal implicado, pues esto sí que se va viendo más extenso, de manera más extensiva en el hospital, pero el personal implicado, bueno, pues es el de plantilla, el personal de apoyo, que en nuestro caso es 100% contratado por el instituto, y el personal externo que nos envía periódicamente para las auditorías o para las visitas de monitorización o en el caso de la inspección, que nos manda vinculado a promotor de ensayo clínico y que viene a vernos con cierta frecuencia. En cuanto a los clientes que tiene la unidad, son de tres tipos. Por supuesto están los pacientes, como para cualquier otro servicio del hospital, los investigadores, que son los que nos piden el apoyo para la ejecución de los ensayos clínicos, y a veces cuando nosotros nos comportamos como investigadores, cuando hacemos ensayos en voluntarios sanos, pues es el promotor realmente el que es nuestro cliente directo. En cuanto a sistemas de información, pues la unidad de ensayos clínicos se mueve con los comunes del hospital, la historia clínica, bueno, Altamira o el visor, Modulab para los laboratorios, etcétera, el portal de rayos, etcétera, pero también tiene sus propios sistemas de información. En este caso nosotros tenemos un gestor de ensayos clínicos que es con el que hacemos toda la gestión de las visitas diarias y la agenda y los procedimientos que están incluidos en cada visita. Este sistema de información está previsto que se extienda también a los equipos de investigación y a los coordinadores de esos equipos. Vamos a ver si lo conseguimos. Y por último, el equipamiento. Tenemos mucho equipamiento que es propio de la unidad, pero también tenemos muchos equipos cedidos temporalmente durante la ejecución del ensayo. ¿Vale? Esto también se puede ver en algunos otros servicios del hospital, pero tampoco es muy común. Bueno, este es nuestro flujograma de ISO 9001, bueno, en el que se muestran pues, todos los inputs y outputs del sistema. Y bueno, este sería el flujograma de la prestación de servicios, en el que bueno, aparecería nuestra cartera, que vamos a ver ahora más detallada. Este es el flujo que, bueno, pues desde la solicitud del cliente, sea quien sea el cliente, efectivamente aquí quien solicita no es el paciente, siempre sería el promotor o el investigador, la valoración de la solicitud, la firma del acuerdo, la preparación de la ejecución, luego los distintos procedimientos que se llevan a cabo en la unidad y cómo se evalúa esto periódicamente en función para ir analizando cómo va la ejecución, que realmente se hace a través de las visitas de monitorización que nos van diciendo cómo vamos en cuanto a cómo va el equipo investigador reclutando, bueno, pues los problemas que puede haber con relación a la actuación de la unidad, que es lo que miramos siempre, ¿no? Si nos desviamos, si tenemos queries que resolver, eso es lo que miramos. Vale, esta es la página web de la unidad de ensayos clínicos en el IDIVAL, huelga de ensayos clínicos, y bueno, se organiza la información, es bastante visual, en cartera de servicios, instalaciones, organización y calidad y certificaciones. Podéis ver después, si queréis, con más detalle cuál es la cartera de servicios. Bueno, la cartera de servicios se ha ido modificando estos años a medida que pues, hemos ido ganando en expertise, está claro, y bueno, y a medida que los promotores se han ido acercando a nosotros con ensayos de otros tipos o con diferentes cosas que querían que hiciéramos, ¿no? En este momento es una cartera consolidada, bueno, yo creo que es ambiciosa. En cuanto a los espacios, como os decía, en el 2022 pasamos a esta superficie que tiene ahora 750 metros cuadrados, ¿vale? 500 en la planta 0 y 250 en la planta más arriba. En este momento contamos con 8 camas, 13 sillones, una sala de espirometrías, 3 consultas médicas, una sala de electros y una sala de almacenaje de medicación con acceso y temperatura controlada. Y bueno, pues decimos que con capacidad simultánea para 18 participantes, aunque la realidad es que tenemos 21 puestos en este momento que están operativos. Estos 21 puestos que hace 2 años
Era una ampliación brutal porque pasábamos de los 9 ampliables a 11 a los 20, a los 18, 21. Pues esta mañana teníamos paciente metido en consultas, metido en una consulta en un sillón reclinable porque a veces empieza a hacerse un poco ajustado, ¿vale? Bueno, en cuanto al personal adscrito, pues tenemos 3 facultativos especialistas en farmacología clínica, 3 enfermeras especializadas en ensayos clínicos y 3 técnicos de laboratorio. Este sería el personal contratado por el hospital, ¿vale? Dentro del servicio de farmacología clínica. Luego tenemos 4 técnicos de apoyo a la investigación contratados por el instituto y un administrativo. Y por supuesto, no se puede dejar fuera del equipo a los 35 investigadores principales que colaboran, con los que colaboramos en este momento y a los coordinadores de ensayos clínicos por servicio, sin los cuales tampoco se podría hacer el despliegue de actividad que tenemos en este momento. Nosotros hacemos ejecución, pero hay muchas facetas que están paralelas o que van en paralelo a la ejecución y que en estos momentos, por el esquema de funcionamiento del hospital, recae sobre los coordinadores contratados por estos 35 investigadores principales. Y sin ellos esto no funciona, ¿eh? No solamente en el reclutamiento de pacientes, sino también en la organización y en el compartir tareas, ¿vale? Vale, pues nada, aquí podéis ver algo del equipamiento. Os traigo una diapositiva que es del año pasado, en la que se ha ido viendo cómo ha ido creciendo la actividad de la unidad de ensayos clínicos. El año pasado llegamos a las 4.883 asistencias en pacientes. A fecha de hoy hemos pasado las 5.500. Llevamos casi 1.000 visitas más, bueno, mentiría. Esta mañana me han dicho que eran 1.130 visitas más que el año pasado. Es decir, la actividad no deja de crecer. Los investigadores son los principales responsables de que vengan los ensayos al clínico, los ensayos clínicos al centro, eso no hay ninguna duda. Pero, hombre, nosotros pensamos que la estructura de soporte algo tendrá también que ver. ¿Vale? Bueno, estos son cómo han ido cambiando. Esta es un poco vieja, es del año pasado, de este año, perdón, al principio. Bueno, pues se va viendo cómo son las visitas mensuales, cómo se van agrupando, cómo de repente ha habido un despegue en el 2020 y a partir de ahí va subiendo. Esta última línea, la marrón, que son 3 meses, era al principio de este año, que como veis supera ampliamente la actividad del año pasado. Y también esta es la actividad por número de nuevos ensayos en el año. Bueno, se ve cómo han ido subiendo. La barra negra es el total de ensayos abiertos en el año. Se ha ido viendo cómo han aparecido los fase 1, que son los azules, y cómo han ido aumentando, los fase 2 también. Y el número global el año pasado fue de 74 ensayos abiertos, pero eso no es el total de ensayos que se gestionan en la unidad, porque los ensayos se abren, como os he dicho, algunos tienen una duración de más de un año y por tanto persisten en el tiempo. Calculamos que nos movemos en una horquilla entre los 150 y los 180 ensayos abiertos de manera simultánea y preparados para reclutar pacientes, ¿vale? Y bueno, pues nada, os traigo ya unas imágenes. Estas son la unidad primigenia. Bueno, se veía este pasillo tan largo que se ve en la cuarta diapositiva, daba acceso a la unidad de arriba, que bueno, estructuralmente no se ha modificado mucho, pero ahora es dedicada fundamentalmente al ámbito administrativo y gestión de los papeles. Esta es la nueva unidad en la planta 0. Aquí la veis vacía y muy limpita. Esta es la sala de espera. Esta es la unidad pista con sus puestos y su dotación. Y esta es parte de la dotación de electros. Todos estos son prestados, no son nuestros. Como os decía, tenemos equipamiento que es prestado por promotor y otro equipamiento que es propio. Bueno, y las memorias de la unidad se pueden consultar, están colgadas en la página web del Edival. Y con esto, yo termino. Pues nada, os invito a visitar la unidad si tenéis interés, cuando queráis. Hablamos primero para que no haya mucho paciente y mucha presión dentro y luego os la enseñamos. ¿De acuerdo? Estaremos encantados. Muy bien, pues espero que no haya resultado demasiado duro el primer día situando el tema, pero hay gente estupenda en el curso y veréis cómo vais a encontrar cosas
que no conocéis y otros las conoceréis todas, pero en un ámbito y por unos profesionales entusiastas y que lo van a hacer muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.